Apocalipsis 20, 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El pasaje de la Escritura que acabamos de leer no dice que el factor primordial que determinará el destino eterno de las personas que sufrirán la muerte segunda son sus malas obras. Tampoco dice que las personas que serán lanzadas al lago de fuego van a ir allí a pagar por sus pecados. Si bien es cierto que se mencionan libros en donde están escritas las obras de cada persona, no es el factor que determinará su destino eterno. Lo que determinará su destino de muerte es que su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida. La Biblia dice que las buenas obras no son requeridas para recibir la vida eterna, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, o sea, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia también dice que en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo con su muerte satisfizo la justicia que Dios demanda de los pecadores, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice el apóstol Juan, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 2:2. En la cruz, Cristo Jesús pagó por todos los pecados que todos los pecadores hemos cometido, desde el día de nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte. Su obra fue el pago completo por el pecado de todos. El derramamiento de la sangre de Cristo en propiciación por el pecado del ser humano es suficiente y eficiente para todos. Su sacrificio fue potencial y eficaz para satisfacer la justicia que Dios demanda de todos los pecadores. El apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, 5 al 6. En 2 Corintios 5, 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esa es la sola y única causa razonable por la cual ahora Dios ofrece la salvación a todos los hombres como un regalo. La salvación es absolutamente gratis para todos, porque Cristo ya pagó lo que todos los pecadores debíamos. Esta es la buena y gran noticia del Evangelio. No hay otra buena noticia. Ahora bien, si las personas no necesitan hacer buenas obras para obtener la vida eterna, las buenas obras no son requeridas. Y si además, por la muerte de Cristo en sustitución por los pecadores, Dios ya no les toma en cuenta a los hombres sus pecados, ¿por qué todavía muchas personas sufrirán la segunda muerte en un lago de fuego que arde eternamente? La respuesta que da el Nuevo Testamento es simple y es la siguiente. Lo que los hombres pecadores necesitan ahora y con urgencia es vida. Un día antes, Jesús había alimentado a una gran multitud, de manera que al día siguiente la gente le buscaba para que los continuara alimentando. Jesús les aconsejó que trabajaran, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esto quiere decir que no deberíamos vivir como si el cuerpo lo fuese todo.
Porque el ser humano no solo consiste de cuerpo, sino también de espíritu y alma. Esa es la parte inmaterial del ser humano, que necesita vida. Pero ¿dónde y cómo podemos tener esa vida? Ahí mismo, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, tenemos la respuesta. En los versículos 32 al 35 leemos lo siguiente. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Podemos notar que Jesús se enfoca en el hecho de que creer en Él tiene resultados permanentes. En el versículo 35, Él insiste en que una persona que viene a Él por el pan de vida nunca tendrá hambre. La persona que cree en Él no tendrá sed jamás. Esto quiere decir que si tú y yo creemos en Jesús para tener la vida eterna, la tendremos y la tendremos al instante, y Él se encargará del resto. En el versículo 37 dice que Él vino para hacer la voluntad del Padre, y esa voluntad es que de todo lo que el Padre le dé no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Yo nunca volveré a tener hambre del pan de vida, nunca volveré a tener sed del agua de vida, porque al instante en que creí en Él, obtuve la vida eterna. Eso me ocurrió en el año 1967. Creer que la persona de Jesús es la sola y única fuente de vida eterna y acudir a Él para obtenerla es la garantía de una vida plena y abundante por toda la eternidad. A la obra del sacrificio del Hijo de Dios para pagar por nuestros pecados no le podemos añadir ninguna otra obra. Mire la pregunta de la gente en Juan 6, 28 y 29. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira la respuesta. Respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Todo depende de Jesús haciendo la voluntad de Dios, no de nosotros haciendo la voluntad de Dios. Yo sé que al escuchar esta presentación siempre hay alguien que se molesta o simplemente quiere preguntar y dice, esto quiere decir que si yo creo en Jesús para vida eterna, entonces puedo ir y practicar todos los pecados que yo quiera y aún así ir al cielo. Me encanta que una persona haga esta pregunta, porque me indica que ha entendido que la salvación es un regalo que jamás le será quitado al que lo recibe, aun cuando se comporte de la peor manera. Permite que me explique. Mis hijos son mis hijos desde el día que fueron concebidos en el seno de su madre. Sin importar lo que hagan, su conducta y sus decisiones no tienen nada que ver con el hecho de que desde el momento en que fueron engendrados, son mis hijos biológicos. Aun cuando se pudiera llegar el día en que por alguna razón ellos se cambiaran el nombre y el apellido, seguirían siendo mis hijos, porque todavía llevarían mis genes. Todos reconocemos que esa es una realidad permanente. Si yo soy un buen padre, los voy a disciplinar,
pero no les voy a negar mi paternidad. Esto es lo que hacen todos los padres con sus hijos, cuando estos no se comportan como deben comportarse. Dios es nuestro Padre. Ser nacido de nuevo es nacer en la familia de Dios. Al que nace en su familia, no lo dejará vivir salvajemente, lo disciplinará y corregirá y hará lo que tenga que hacer para que ese hijo ande en la senda en que debe andar. Una vez nacemos en su familia, somos sus hijos y Él es nuestro Padre Celestial. Si lo necesitamos, nos corregirá de diferentes maneras y aún puede llegar al drástico extremo de quitarnos nuestra vida física, pero nunca nos echará fuera de su familia, porque hemos entrado en una relación permanente desde el día en que creímos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si todo esto está claro para ti, y quizá mientras escuchabas y veías este video, no solamente entendiste, sino que lo creíste, entonces, a la luz de la palabra de Dios, tienes vida eterna. En Juan 6:47 Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Y en San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que todo aquel que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es una de las expresiones más claras de toda la Biblia, del Evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesús. La fe en Jesús resulta en vida eterna desde el momento en que uno cree. Fíjense cuidadosamente que nada se le agrega a la simple fe. No se menciona el bautismo, no se menciona la entrega de uno mismo, no se menciona el requerimiento de ser miembro de una iglesia o de buenas obras. Lo que dice es que si creemos en Él, tenemos vida eterna y hemos pasado de muerte a vida. Después que uno cree, hay cosas que le pueden ayudar a crecer en su vida espiritual y vivir de una manera agradable a Dios. Yo le recomiendo que comience este proceso de crecimiento hoy haciendo lo siguiente. En primer lugar, hable con Dios en oración todos los días, en sus propias palabras, no con rezos aprendidos de memoria. En sus propias palabras, cuéntele a Dios cada día cómo le está yendo, qué necesita, por qué le da gracias. En segundo lugar, lea la Biblia todos los días. Le sugiero que comience con Filipenses, luego Romanos. Más adelante comience a leer desde el principio todo el Nuevo Testamento, comenzando con Mateo. Este mismo momento, después de terminar de ver este video, puede leer San Juan, el capítulo 6, el capítulo completo. Y en tercer lugar, pídale a Dios que le ayude a encontrar un grupo de creyentes que usen la Biblia Reina Valera. Yo recomiendo la Reina Valera Gómez. Y también que este grupo de creyentes enfaticen que la salvación es un regalo gratuito que Dios ofrece por medio de la fe en Cristo. Y en cuarto y último lugar, hable con otras personas en cuanto a su nueva vida en Cristo y del regalo de la vida eterna que el Señor les da a todos los que creen en Él.